todos? Espero que se encuentren muy bien. Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito, Nuevos Horizontes Educativos en México. Y bueno, donde siempre hablaremos en este programa sobre los temas de interés para todos aquellos docentes innovadores, curiosos, ávidos de aprender y que buscan mejorar su práctica docente día a día. Y como estamos a pocos días de dar inicio a un nuevo ciclo escolar, el día de hoy trataremos un tema muy importante y muy interesante, los desafíos y oportunidades de la educación en México. Mi nombre es Adriana Jasso y a mi lado se encuentra Freddy Canché y juntos te damos la bienvenida y como siempre te acompañaremos en los próximos minutos. Y bueno, antes de continuar con nuestro tema, les quiero presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Todas ellas expertas y exitosas docentes que cuentan con maestrías en el área educativa y que tienen muchos años de experiencia en la educación. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Lucy Oble, quien actualmente es profesora en la Escuela Primaria Sor Juan Inés de la Cruz. Bienvenida, Lucy. Gracias, Adri. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. A la maestra Nancy Pérez, quien es docente en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón. Bienvenida, Nancy. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. A la maestra Rebe Ruiz, quien actualmente es subdirectora de la Escuela Secundaria Tenochtitlán, número 148. Gracias, Rebe, por estar aquí. Saludos a todos los maestros, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Adri y Freddy. También contamos con la presencia de la maestra Gaby, Gabriela Rosario. Ella trabaja actualmente en el Centro de Bachillerato Tecnológico número 4 en la ciudad de Toluca y ella es orientadora. Bienvenida, Gaby. Gracias a ustedes por la invitación. Y por último, bienvenida maestra Katy González, quien ella es orientadora técnica en la Escuela Secundaria Gutenberg. Muchas gracias, Katy, por estar aquí. Muchas gracias, Adri, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Pues muchas gracias a todas ustedes y bueno, a toda nuestra audiencia les damos la más cordial bienvenida y Freddy, damos inicio a nuestra ponencia del día de hoy. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Horizontes Educativos. En esta ocasión hablaremos sobre perspectiva educativa para México. ¿Cuáles son sus desafíos y cuáles son las necesidades a futuro de nuestro país en cuanto a educación? Vamos a hablar del rumbo que debe llevar la educación en nuestro país, pero lo más importante, nuestras panelistas expertas nos comentarán desde su experiencia cómo poder construir la educación del futuro. Comencemos hablando un poco de las particularidades del sistema educativo actual. Maestra Lucy, desde su particular punto de vista, ¿cuál considera que es el principal reto de la educación actual en nuestro país? Freddy, pues yo creo que es la infraestructura. Hablar de infraestructura es prácticamente las bases de todo lo que estamos empleando, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que revisar a quiénes lo destinan y cómo lo están destinando. En este caso, las diferencias que podemos encontrar en una zona rural, por ejemplo, de Chiapas, Oaxaca, y lo que sería una zona urbana, ¿no? Por ejemplo, aquí la Ciudad de México, no tienen exactamente las mismas necesidades. Unas pues están carentes incluso de salones, agua potable, lo más básico que son los sanitarios, mientras que en la Ciudad de México las instalaciones pues prácticamente están completas, lo que requieren son mantenimiento. Y pues yo diría que también sería importante revisar cómo están destinando esos recursos, ese financiamiento, porque la situación de medirlos bajo la matrícula a la que atienden o el rubro al cual se va a destinar, pues yo creo que son parte de los obstáculos que nos permiten agilizar o emplear esos recursos de manera adecuada y solventar realmente necesidades que tenemos en el aula. ¿No? Hablamos, por ejemplo, de una escuela que tiene una poca matrícula, pero tiene todas sus instalaciones prácticamente completas, mientras que otras, sus necesidades son precisamente construir, dar este mobiliario, dar la cuestión del equipamiento, de la conectividad. Muy interesante todo lo que nos platicas, Lucy. En los últimos años se ha visto que México ha tenido una tendencia en cuanto a la inversión en educación. 2,9% del Producto Interno Bruto se destina solamente a la educación. Comparado con otros países que estamos al mismo nivel educativo, vemos que la inversión en educación pública es muy
muy, pero muy poca comparado contra otros países. Entonces, ¿tú consideras que es preciso invertir más en educación o es necesario reformular o replantear los programas y cómo se está destinando este dinero a la educación? Pues yo creo que son los dos aspectos, Freddy. Una, sí necesitamos invertir más en del gasto público en educación. Eso es innegable. Y la otra situación, pues sería, yo creo, cómo estamos focalizando esos recursos, ¿no? Precisamente ver, integrar a los docentes, que son los que viven diariamente esas necesidades, ¿no? Son los que identifican qué carencias están en la escuela. Es cierto que los padres de familia de pronto nos apoyan a administrarlo, a encaminarlo, pero son los docentes quienes estando en el aula se van dando cuenta de cuáles son esas necesidades. Entonces, sería importante que en los proyectos que se van a desarrollar con esos recursos se integren y ellos vayan organizando, haciendo saber a estos padres de familia qué es lo que estamos necesitando en la escuela, ¿no? Y por otra parte, yo digo que es totalmente necesario abrir esos rubros de inversión. O sea, no voy a destinar exactamente solo a pintura, sino qué necesita realmente la escuela para que yo ocupe eficientemente los recursos. Muchas gracias, maestra Lucy. Ahora le damos paso a la maestra Nancy para preguntarle, maestra, desde su perspectiva, desde los años y la experiencia que usted tiene en el servicio educativo mexicano, ¿cuál considera que es el principal reto de la educación actual en nuestro país? Hola Freddy, muchas gracias. Bueno, pues desde mi punto de vista, considero que uno de los principales retos en la educación en nuestro país sería la desigualdad, ya que es una brecha persistente en el acceso de la calidad educativa entre diferentes sectores de la población. Esta desigualdad se manifiesta en múltiples maneras, afectando no tanto a los recursos que ya se disponen en las diferentes escuelas, sino esas oportunidades que tienen los niños a las que se les ofrecen a esos estudiantes. Bien sabemos que en esas zonas urbanas y áreas de mayor desarrollo económico, pues las escuelas suelen contar con mejor infraestructura, tecnologías modernas y pues un mayor apoyo gubernamental. Sabemos que año con año se dan esos programas educativos y siempre recaen en esas escuelas que pues tienen ya un gran nivel o una gran matrícula y pues obviamente esto con el fin de que pues la educación de calidad sea mayor. Y bueno, en contraste con esto encontramos a pues esas escuelas ubicadas en áreas rurales que pues obviamente sus contextos socioeconómicos son deficientes, desfavorecidos y pues a menudo enfrentan problemas significativos a falta de esos recursos, tanto de infraestructura deficiente como pues una mejor disponibilidad de personal capacitado. También sabemos que hay poco maestro en ese tipo de escuelas rurales y pues es muy, muy importante. También considero que pues esta diferencia no solo va a afectar el entorno físico y material de las escuelas, sino también esa capacidad de los estudiantes de tener un mejor acceso a esa educación de calidad, que ahora sabemos que la nueva escuela mexicana pues es uno de los fines también que tiene de que ese acceso a la calidad sea a la educación, perdón, sea de calidad y pues puedan desarrollar plenamente su potencial cada uno de estos estudiantes. También pues los estudiantes en esas áreas marginadas pues a menudo enfrentan barreras adicionales, no solo la parte educativa, sino también la parte de la falta de apoyo familiar, los problemas de salud y nutrición, también tienen limitadas oportunidades extracurriculares, que eso también es muy importante para el desarrollo óptimo de los estudiantes. Un acceso a servicios, tanto como por ejemplo de psicología o esos programas de tutoría que en una etapa o en una edad, en este caso ya que para los adolescentes, en una secundaria, en una preparatoria, pues son fundamentales para guiarlos en ese proyecto de vida que ellos suelen o deberían de tener en esa edad, lo cual pues es crucial para ese desarrollo integral y a partir de estos aspectos pues puede limitar mucho sus oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional y en otros casos pues desafortunadamente llevan a la deserción escolar y pues sus perspectivas futuras quedan intactas aquí y pues no van más allá. Muchas gracias, muy buena participación, maestra. Nos ha dado un contexto global de la educación en nuestro país y muchos retos, tenemos muchos retos en educación, pero los dos principales definitivamente son la falta de financiamiento y la creciente desigualdad entre sus diferentes regiones. Muy bien, maestra Nancy, nos ha dejado claro que la desigualdad es un problema que afecta a la educación en México.
La pregunta interesante para nuestro podcast es, ¿cómo vamos a enfrentar este reto? ¿Qué propone usted para llegar a ese nivel educativo tan anhelado en nuestro país? Sobre todo sin caer en utopías, sin crear futuros que no sean posibles de alcanzar. Ay, Freddy, pues es muy, muy complicado, pero bueno, desde mi perspectiva, yo creo que para abordar este reto es crucial implementar esas políticas que realmente garanticen una distribución equitativa de esos recursos y oportunidades que se dan cada año con año y que realmente se enfoquen en esas escuelas, en esas zonas que realmente lo necesitan. Esto influye en inversiones en infraestructura escolar, programas de apoyo, que es lo que ya comentaba, para estudiantes y capacitación continua también para los docentes, porque también es una parte base para esta. Además, se deben, yo creo que promover esas iniciativas que fomenten la igualdad, en la igualdad de oportunidades y busquen reducir tanto las barreras socioeconómicas que afectan a los estudiantes de diferentes contextos y más esos menos que son menos favorecidos. Considero que solo mediante este enfoque, tanto integral, equitativo y multidimensional, se podrá cerrar esa gran brecha educativa y asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen, pues tengan ese acceso a una educación que permita alcanzar su máximo potencial. Y bueno, enfrentar la desigualdad educativa requiere una combinación de esfuerzos. Ese es lo más importante para mejorar los recursos, apoyar a los educadores, porque como lo comentaba la profesora que me antecedió, pues esa parte, ¿no? Que los educadores también necesitan ese apoyo, que proporcionen esas oportunidades equitativas para los estudiantes y pues obviamente adoptar un enfoque coordinado y centrado en las necesidades específicas de cada comunidad. Sabemos también que cada comunidad es diferente y pues esa es la clave para lograr una educación más justa y accesible para todos. Muy bien, maestra, muy interesante. Toca el tema de los docentes y de que debemos generar mejores oportunidades o mayores oportunidades para ellos. En la actualidad tenemos al UCICAM, todos conocemos al UCICAM, que es el organismo que se encarga de evaluar a los docentes. Entonces, ¿usted considera que los esfuerzos que se han hecho por este organismo no son suficientes o se debe de cambiar, se debe replantear el objetivo por el cual se fundó ese organismo? Considero que es muy bueno en cuanto nos permite a nosotros estar centrados en esa parte de continuar aprendiendo, continuar investigando, continuar esta fortaleza de nuestra práctica docente. Ahí yo creo que también tiene que ver mucho el cómo uno como docente continúa con ese aprendizaje, continúa con ese amor por la educación, porque realmente, pues a nivel gubernamental sí se nos están dando esas herramientas, pero también depende mucho del docente. Muchas gracias, maestra Nancy. Muy interesante su participación, muy interesantes sus palabras. Bueno, y aprovechando este breve corte, esta breve pausa, y que estamos hablando de temas pues del futuro importantes en la educación, recuerda que puedes seguir preparándote en la Universidad de Excelencia Educativa de México, en la UEM, donde podrás tener estudios de posgrado que te ayudarán en tus prácticas docentes también. Para mayores informes, síguenos solamente en nuestras redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook. Y recuerda, insistir, persistir y jamás desistir. Después de esta pausa comercial, vamos a darle turno a la maestra Rebe para que nos responda. Desde su experiencia, maestra Rebe, ¿cuál es el área donde considera que existen mayores oportunidades para ser explotadas en el ámbito educativo? Y hola, maestro Freddy. Pues fíjate que a nivel de secundaria, en la educación básica, hay que empezar a ver estas oportunidades porque son muy importantes para poder mejorar la educación en nuestro país, en nuestro querido México. Es importante saber que el acceso es una situación un poco complicada, sin embargo, qué podemos como maestros explorar? Pues bueno, como docentes tenemos que empezar a trabajar la tecnología a través de materiales interactivos. De preferencia, no importa el nivel en que estemos. Esto puede abarcar desde un niño que estudia preescolar, ya sea primaria, en secundaria o también en niveles superiores. A mí me parece que en nivel de educación media superior e incluso superior, se deben buscar actividades lúdicas en donde los jóvenes interactúen o nuestros estudiantes mexicanos interactúen a los conocimientos.
Es importante para ello capacitar a los docentes, porque esta herramienta de la tecnología debemos de empezar a cambiar, dejar el pizarrón y las libretas, empezarlas a cambiar por una laptop, por un proyector o en su defecto también por un celular. Ah, porque en nuestras aulas encontramos que nuestros alumnos llegan con ese tipo de móviles y es importante dar un paso adelante los maestros, de estar capacitados para poder tener esa información e ir hacia una educación más creativa, donde debemos de centrar a nuestro alumno en la educación y debemos de buscar que nuestras futuras generaciones cuenten con herramientas importantes en la cuestión tecnológica para poder enfrentarse a una vida académica o bien a una vida laboral, Freddy. Rebe, nos hablabas de la tecnología y su vinculación con el ámbito educativo. Desde tu particular punto de vista, ¿qué mecanismos se podrían crear o desarrollar en las escuelas para que se generen las condiciones adecuadas y que logren consolidar estas oportunidades que tenemos? En México la tecnología cada día va creciendo. Sin embargo, vemos que en algunas instituciones educativas aún no se puede vincular del todo la tecnología con el ámbito educativo. Y lo pongo como ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial podría ayudar a muchos docentes a generar planeaciones de manera más rápida y poder dedicar más tiempo al ámbito o al área de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo podríamos lograr que esta idealización de la tecnología con la educación se vuelva una realidad, Rebe? Y mira, Freddy, aquí es importante darnos cuenta que nuestro gobierno debe empezar a generar algunos tipos de políticas públicas a nivel local y a nivel nacional, porque es importante tener en cuenta que en algunas escuelas no se cuenta al 100% con la tecnología, es decir, los docentes no tienen aulas habilitadas donde pueden interactuar de manera directa con, con este tipo de herramientas muy útiles para los docentes hoy día, porque nuestros jóvenes encontramos, nuestros alumnos desde un preescolar, nivel primaria, secundaria, nivel medio superior, hasta niveles superiores, interactúan muy fácil con estas tecnologías porque son unos nativos digitales, el cual es importante tener en cuenta que desde mi punto de vista se debe empezar a normar el uso de algunos objetos móviles, por ejemplo, el celular. A nivel secundaria encontramos que estos objetos viajan de manera clandestina. Nuestros muchachos los traen en sus chazarillas, en sus lapiceras, en sus morrales, pero a veces no pueden hacer uso al 100% de ellos porque a veces en algunos centros de trabajo o en unas escuelas estos no están permitidos aún por diferentes situaciones. Sin embargo, esta es una herramienta muy valiosa para los docentes, donde debemos de dejar ya a un lado el pizarrón, las libretas, para cambiarlo por una laptop o bien por un celular, el cual nos permita como docentes tener justamente esa vinculación de nuestros planos didácticos, nuestras planeaciones llamadas anteriormente, con lo que queremos que nuestros alumnos aprendan. Por eso es importante empezar a normar ese uso para poder tener una educación más innovadora, centrar justamente a nuestros alumnos en ese acto educativo y pues pedir el apoyo, por supuesto, de los padres de familia, porque es muy importante ese triángulo en donde deben estar intercomunicados de manera asertiva, en donde los padres de familia deben de ayudarnos para que el uso exactamente dentro de las escuelas, de los planteles, al menos en educación secundaria, sea un uso racional y no de manera nada más de juego, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ocupa ahorita, que los maestros realmente se capaciten, que dediquen un poco de tiempo a ese tipo de herramientas para que nuestros jóvenes tengan una educación tan anhelada que se le llama actualmente de calidad y que lo marca también nuestro artículo 3º constitucional. Definitivamente, ofrecer educación de calidad en nuestros días involucra una serie de factores que son muy amplios, pero como usted lo menciona, es una gran oportunidad que tiene la educación. Poder incursionar en el ámbito tecnológico siempre va a ser una oportunidad. Nuestro país tiene todas las condiciones para lograrlos. Sin embargo, ahora queremos escuchar a la maestra Gaby.
Maestra Gaby, usted es del nivel medio superior. ¿Qué diferencia hay entre la educación básica y el nivel medio superior? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que usted considera que tiene la educación? Bueno, en el nivel medio superior, específicamente en la parte donde yo laboro, estamos trabajando en un CBT4. El CBT4 es una escuela bivalente, es decir, que los alumnos pueden egresar, obtener su documento como bachiller, pero también pueden obtener un, una carrera técnica. Entonces, eso a nosotros nos abre la posibilidad de tener una relación directa con el sector privado, con la iniciativa privada. Hay instituciones a la fecha que nos han ofrecido, hay empresas que nos han ofrecido a nosotros la oportunidad de poder involucrar a nuestros alumnos en ellas. Normalmente los alumnos de los primeros semestres acuden a prácticas de observación, es decir, van a las empresas a observar cómo es su trabajo, cuáles son las profesiones que se requieren en esas fábricas. Eso a ellos les da la oportunidad de poder visualizar la importancia que tiene su carrera técnica, el culminar con su carrera técnica. Bien, también tenemos cuando ellos ya están a punto de egresar en el quinto, sexto semestre, ellos tienen que cubrir una parte que es el servicio social. También tenemos empresas que nos han brindado la oportunidad de que los alumnos se inserten en estas para poder poner en práctica sus conocimientos y para poder adquirir la experiencia que muchas veces es lo que las empresas requieren a los futuros empleados, ¿no? También tenemos otra puerta abierta en cuanto a las instituciones de educación privadas. Se nos ha dado la oportunidad de que se les otorguen ciertas becas. Actualmente contamos con una relación directa con el Tec Milenio, que nos apoya con un tipo de becas que se llaman becas con propósito, la cual consiste en que al alumno se le da el 80% de la beca, y para que él pueda obtener esta beca, él tiene que tener un promedio, alcanzar en el nivel bachillerato un promedio de 9. Y este promedio lo debe de mantener durante toda su formación profesional. También durante este periodo de tiempo que están cursando carrera profesional, pues les dan la oportunidad de insertarse en las empresas que ellos tienen, que los están patrocinando, para poder adquirir conocimiento, poner en práctica lo que están adquiriendo, para que en un futuro ellos puedan cubrir esa otra parte que la misma institución les solicita, que es terminando, quedarse con ellos un periodo de tiempo para después poder ellos elegir si se quedan con la empresa o seguir buscar otras ofertas laborales. Maestra Gaby, como usted nos comenta, es muy importante vincular la educación con el sector privado. En el 2006, si no mal recuerdo, se creó un modelo educativo basado en competencias. Esto es, generalmente se abonaba a la parte de las competencias para la vida, también se trataba de impulsar las competencias laborales. Desde desde su punto de vista, maestra, ¿considera que este tipo de educación debería de seguir en la actualidad? ¿Debería remitirse solamente a la parte de la educación media y educación superior? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo podemos aprovechar estas oportunidades que nos da el sector privado para poder hacer una educación de calidad en nuestro país, o incluso de posicionar la educación a una educación que sea un referente en el mundo? Mire, maestro Freddy, actualmente eh, nos enfrentamos, la mayoría de nuestros muchachos cuando egresan de las universidades se enfrentan a una problemática.
Cuando buscan ser empleados, lo que les solicitan es la experiencia. Esa experiencia, pues al no tener la relación con un campo laboral, pues nunca la van a adquirir. Entonces, todos estos espacios de los que les he estado platicando, pues son espacios que se abren para darles a los alumnos la oportunidad de que ellos puedan adquirir esa experiencia, que puedan poner en práctica sus conocimientos, sus habilidades para las cuales fueron formados y se puedan abrir paso en el sector laboral. Muchas gracias, maestra Gaby. Muy acertadas sus comentarios. Muy interesante la participación de la maestra Gaby, sobre todo en torno al ámbito de vincular el sector educativo con lo empresarial. Definitivamente algo que mueve al mundo son las empresas hoy en día y estar a la par de los países más avanzados en este ámbito sería muy beneficioso para la educación en México. Ahora, maestra, todos estos temas que hemos hablado, ¿cuáles han sido los más interesantes? ¿Qué puede rescatar de todas estas situaciones? Freddy, fíjate que muy acertadas las intervenciones de todas nuestras ponentes. Sin embargo, en esta cuestión de perspectiva educativa en México, tenemos mucho que decir. Los retos y las oportunidades van a variar. Sin embargo, por ejemplo, ahorita en la cuestión de lo que fui escuchando en financiamiento, el futuro de la educación en México va a depender en gran medida del presupuesto. La verdad que se ha tenido buenas intenciones, pero lamentablemente vicios como la corrupción no han podido permitir que el dinero llegue a aquellos sectores, aquellas áreas en educación que más se necesitan. Por lo tanto, sí se necesita transparencia, se necesita que haya un control. Fíjate que por aquí recuerdo que el maestro Tomás Miklos decía, no es tanto el cómo, es decir, nosotros podemos tener mucho dinero, sino para qué lo vamos a destinar. Entonces, en esa materia es crucial que nosotros podamos tener un mayor impacto en ese gasto que vaya destinado a las verdaderas necesidades en educación. Así es, maestra Katy. Incluso yo creo que tratar de manejar de manera adecuada y transparente esos recursos ayudaría mucho porque uno de los principales temas que nos manejaban, como lo decía la maestra Nancy, es la desigualdad en México. Y es irónico que quien más necesita la educación de calidad es la que menos lo está recibiendo. Entonces, ¿cuál sería su conclusión al respecto en torno a la desigualdad educativa? Mira, Freddy, la desigualdad, reducirla, de verdad que es todo un desafío muy significativo. Aquí esperamos que las políticas se enfoquen en garantizar de verdad un acceso equitativo para una educación de calidad, pero para todos. Incluso ya poder hacer esa inclusión de que no se marquen una distinción por un origen socioeconómico. Tenemos que incluir aquí reformas que aborden estas disparidades regionales y de género que aún se dan, así como la implementación de programas que apoyen a estudiantes de comunidades marginadas. Hacer de esto una práctica diaria y que esta desigualdad no sea ya tan notoria. Maestra, ¿cuál es su posicionamiento en torno a que la iniciativa privada, las empresas privadas, como lo mencionaba la maestra Gaby, puedan participar en la educación? No debe de haber un divorcio, definitivamente. Fíjate que el sector privado, por tener un mayor presupuesto, nos puede auxiliar a modernizar el sistema educativo, porque ellos pueden desempeñar un papel importante en la innovación, en la formación de técnicas y desarrollo de habilidades que ahorita demanda el mercado laboral. Entonces, si hacemos esta alianza pública y privada, se pueden gestionar adecuadamente la creación de programas educativos que nos encaminen a las necesidades del mercado. Por lo tanto, también podemos vislumbrar que el mercado laboral se va a ampliar, pero esto requiere precisamente de que hagamos esa conjunción, sin que exista este divorcio que a veces lo marcamos mucho en educación. En efecto, incluso yo considero que la iniciativa privada podría dotar de la tecnología necesaria a las escuelas. Recordemos que la maestra Rebe también nos hablaba de que la tecnología es un área de oportunidad actualmente en el ámbito educativo. Usted, maestra Katy, ¿qué panorama percibe en ese rubro? Mira, en cuestión de tecnología también tenemos que hablar de una inclusión tecnológica, porque efectivamente
tenemos que tener equidad en el acceso de herramientas tecnológicas que hoy no se tienen. Por ejemplo, en cuestiones de conectividad, bueno, es conocido de muchos que, por ejemplo, en el Estado de México, cada institución, cada escuela paga de manera particular su conexión a la Internet. Entonces, de ahí se derivan miles de cuestiones como el hecho de cobrar incluso hasta una inscripción. Por lo tanto, estamos hablando de que no existe una equidad en el acceso de herramientas tecnológicas. Entonces, esta inclusión digital debe de reducir esta brecha tecnológica que tenemos. Fíjate que la, la pandemia que tuvimos por el COVID-19 nos auxilió mucho en el manejo de uso de herramientas. Sin embargo, hoy tenemos que hacer que esta tecnología sea efectiva, de resolver todos los problemas que nos llevan a cabo, pero sobre todo que los maestros con la preparación y capacitación que tenemos, aprovechemos estas herramientas. ¿De qué manera? Cada uno sabrá qué hacerlo, porque por ello estamos preparados. Y ya para concluir, Freddy, te puedo decir solamente que en la búsqueda de este futuro mejor en materia de educación en México, solamente decir que esta historia continuará. Gracias, Gracias, Freddy. maestra, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a nuestras invitadas de honor por esta interesante y excelente ponencia sobre los desafíos, retos y oportunidades de la educación en México. Estoy segura que les será de mucha utilidad a los docentes de nuestro país y sobre todo también darle las gracias a toda nuestra audiencia por acompañarlos y acompañar a nuestras ponentes. Los invitamos a escucharnos el día de mañana en un otro programa, Horizontes Educativos en México, en donde trataremos un nuevo tema de interés para nuestros maestros. Muchas gracias y nos escuchamos mañana. Hasta pronto.